Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa noche. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por todo lo bueno que les amén en esta preciosa hora. Y así le pedimos que nos den unos minutitos mientras comenzamos. Amén. Le vamos a pedir así a todos aquellos que están unidos ya en este momento. Vamos a dar unos minutitos más para que así aquellos que todavía no lo están puedan unirse con nosotros. Así le damos gracias al Señor en esta preciosa noche, amén, porque está con nosotros y porque se une también en esta hora, no solamente a clamar, pero también así a ver, amén, la lección de esta noche que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y así le damos gracias al Señor. Y mientras tanto, pues le pido así a mi hermano Alberto, amén, que él también se presente, amén, con cada uno de mis hermanos. Amén. Que el Déjenos Señor, saber si está teniendo problemas de sonido, hermano. Yo no estoy escuchando, creo, nada. No sé si sea, o si usted todo está bien en la casa, pues déjame saber también. que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Es una bendición poder estar en la casa del Señor. Creo que tenemos la bendición de poder hacerlo a través de estos medios. Y sea usted bendecido en esta noche, su casa, su familia. Tenemos la oportunidad de poder clamar el uno al otro, hermanos. Poder pedirle al Señor porque Él obre en aquellas necesidades o en los tiempos de crisis que tengamos. Porque necesitamos, hermanos, la oración, necesitamos ese respaldo del Señor a través de su presencia en medio de nuestras necesidades. Así sea usted bienvenido a esta transmisión. Y como es en vivo, usted puede darse cuenta que hay muchas situaciones que se arreglan en vivo. Entonces ya viene nuestro pastor para continuar con la lección y esperamos en esta noche desenredar este enredijo, hermanos. Amén, aleluya. Así una vez más Dios le bendiga, hermanos. En esta noche antes de comenzar, hermanos, yo sé que mandamos un mensaje a través de lo que es el grupo de caballeros, de la dama, de los jóvenes. Y así, hermano, en esta noche nosotros pedimos oración, hermano. Queremos antes de comenzar en esta noche unirnos todos a clamar, amén, por la vida de Abel. Él se encuentra en el hospital en este momento, está en el hospital de Charlotte, estaba aquí en Matthews, pero fue trasladado al hospital de Charlotte, amén, por la misma situación que está. Sé que tal vez usted se va a preguntar, muchos me han llamado, no he podido contestarles, perdón, estaba un poquito ocupado. No tiene que ver nada con lo que está pasando, amén, no es nada con el virus que se está dando, sino algo diferente con su vida. Lo único que le pido es que en esta noche lo pongamos en oración. Lo poco que sabemos, hermano, que es una infección que tiene, pues se le ha venido y pues se ha puesto un poquito crítico. Y pues vamos a orar en esta hora. Yo le pido que se una con nosotros, amén, a clamar. Cuánto me gustaría que toda la iglesia estuviera con nosotros unidos en esta hora para que así pues todos clamásemos juntos, amén, para que el Señor también escuche el clamor de un pueblo unido, amén. Pero le damos gracias al Señor por aquellos que están conectados y así también mi hermano Alberto que está conmigo en esta noche. Así que, hermano, donde quiera que usted se encuentre, amén, en este momento, simplemente pare lo que está haciendo, amén, deje de hacer lo que está haciendo y simplemente enfoque su mente en el Señor. Y todos nosotros ahora intercedemos por la vida de Abel, amén, que se encuentra en este momento en el hospital, amén. Y le damos gracias al Señor porque sabemos que Él está en control de todas las cosas. Y oramos todos juntos en este momento. Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Venimos delante de tu presencia en esta hora, Padre Santo, aleluya, pidiendo, Señor, por la vida de tu siervo, mi Dios eterno. Tú conoces, Padre Santo, aleluya, en esta hora, Señor, su cuerpo, Señor, su dolor, Padre Santo, todo lo que Él tiene, Señor, de antemano tú lo conoces, Señor. Pero venimos, Señor, como un pueblo, Padre Santo, unidos, Señor. Venimos delante de tu presencia, clamando, Señor, pidiéndote, Señor, que sea tu mano poderosa, Padre, que sea tu mano, Señor, extendiéndose, Dios mío, donde Él se encuentra en esa cama. Padre, sabemos que tú tienes el control, Señor, de todas las cosas. Y te pedimos en esta hora, mi Dios amado, como un solo cuerpo, como una sola iglesia, Señor, en esta hora. Mira mis hermanos que están en casa en esta hora, Padre Santo, que se unen conmigo, Señor, a esta oración, Padre, a esta petición, mi Dios amado, con tu siervo, con su familia, con sus hijos, Padre Santo.
Te pedimos que los cubras. Te pedimos que los cubras, Señor, que tu manto poderoso, Padre Santo, pueda venir sobre su cuerpo, sobre su vida en este momento. Te pido, Señor, aleluya, que seas tú moviéndote, Padre. Queremos ver, Señor, aleluya, tu mano, Dios mío, que lo restaure, que lo levante, Señor, de esa cama, Padre Santo. Y en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, oh, implorando, Señor, tu misericordia, Padre Santo, aleluya. Oh, implorando, Señor, aleluya, ese amor grande que tú tienes para con nosotros, para con tu pueblo. Te pido en esta hora, Señor, que te muevas de una manera especial, Padre Santo, que esta familia pueda ver tu mano, que su esposa pueda ver tu mano, Señor, que sus hijos, Señor, puedan ver tu mano poderosa obrando en ellos, Señor, que él pueda ver, Dios mío, tu mano, Padre Santo, obrando en su vida, donde quiera que se encuentre, Padre, en esta hora, Dios mío, acércate, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu poder, Padre Santo, en esta hora, fortaleciendo ese cuerpo, fortaleciendo su alma, mi Dios eterno. Gracias te damos en esta preciosa noche. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das, Señor, de unirnos, Padre, en oración, Señor, para con tu siervo, para con tu sierva, para esta familia, Padre Santo. Te pedimos, Señor, también, Padre, por cada familia que está ahora, Padre, en cada hogar, Señor. Oh, bendice, Padre Santo. Oh, fortalece, Dios mío, cada vida, cada hermano, Señor, que tu poder, que tu presencia se haga presente, se pueda sentir, Dios mío, en cada vida, Dios eterno, aleluya. Te doy la honra y la gloria, Padre Santo, en esta noche, y te pido que tomes el control, Señor, de todo lo que vamos a hacer en esta hora, de tu palabra, Padre, de esta enseñanza que traemos en este día. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Padre, en el nombre todopoderoso de tu amado Jesús. Amén y amén, aleluya. Le damos gracias, hermanos. Y así yo voy a tratar de también tenerlos, ¿cómo se llama? Yo le dejo saber, amén. Sé que algunos de ustedes puedan preocuparse y preguntar. Nosotros vamos a estar dándole lo que sería un update o una, ¿cómo se dice? De lo que pase con él, amén. Vamos a estar ahí, ¿cómo se llama? Cerca con su esposa. Después que terminemos acá, pues vamos a ver si pueden permitirle que ella pueda estar con él. Sabemos, amén, que en este momento pues las restricciones que tienen los hospitales están bastante estrictas. Aún a ella se le ha hecho difícil, amén, pero seguimos orando, hermanos. Seguimos orando en su hogar, amén. Sígalo poniendo en las manos del Señor para que el Señor lo guarde y lo cuide en este momento, amén. Y así, hermanos, en esta hora vamos a tratar, amén. Con todo esto vamos a tratar nosotros de traer esta lección esta hora. Creo que es una palabra también muy, muy preciosa, muy que puede ser de edificación para nuestras vidas, amén, o lo es, yo diría que lo es. El tema se encuentra en la lección 20, amén. La lección de lo que sería el leccionario que nosotros tenemos, la lección 20, amén. Y vamos a estar hablando, hermanos, acerca de lo que es el libro de Judas y Pedro en esta noche. Y vamos a ver, amén, lo que es este paralelo que hay, varón, entre estos dos, diría yo, puntos de vista, amén. Pero es un tópico, amén, en el cual es importante también entenderlo. Está un poquito, yo diría, difícil. Vamos a tratar de ¿cómo dijo usted? De desenredar, amén, este asunto, amén, para que todos entendamos, amén, lo que la palabra nos quiere mostrar. Y hermano, dice la palabra en esta noche que tengamos cuidado con los falsos maestros. Oiga bien eso, cuidado con los falsos maestros. En sí no está hablando simplemente de personas de afuera, está hablando de personas de adentro de la iglesia, ¿verdad? Está hablando de maestros que se levantan dentro del pueblo del Señor. Por eso la palabra también nos habla, ¿verdad? Que hay muchos que se visten de ovejas, ¿verdad? Pero en realidad dice que son ¿qué? Lobos, amén, rapaz, buscando a quién, amén, o cómo sacar provecho. Y en esta noche vamos a ir a la palabra, vamos a leerlo juntos, yo y mi hermano Alberto, vamos a tratar de tratar este asunto en esta hora y vamos a ir a la palabra. Primero vamos a ver Judas, Judas 1, amén, del 1 al 4, hermano, vamos a estar viendo esta palabra allí y después vamos a brincar a segunda de Pedro de 2 sería segunda de Pedro 2, 1 al 4 también. Y yo le pido que ponga atención esta noche. Yo le prometo que algo va a aprender en esta noche, así como también nosotros damos esto, aprendemos mucho, amén.
Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a leerlo así juntos, amén. Yo leo uno, usted lee el otro, amén. Ok. Vamos entonces, Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía, de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 de Pedro 2:1, puede poner ahí algo para que usted vaya y venga en estas dos porciones de la palabra. En 2 de Pedro 2:1 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Lo leo yo o lo leemos juntos? Léalo usted. Amén. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron perdón hermanos, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Vamos a dar la introducción esta mañana, pero vamos a quedarnos un poquito en la introducción porque quiero, como dice, ¿no?, poner la plataforma para entonces arrancar y poder entender esta lección esta noche. Ya que estas dos partes que hemos leído, hermano, es bastante profunda y tiene aún más si seguimos leyendo, amén, lo que continúa de cada una de estas dos porciones de la palabra que hemos leído. Ahora bien, esta lección, hermano, combina la carta, amén, de Judas con la segunda de Pedro, amén, el capítulo 2, amén, y nos habla acerca de sus grandes semejanzas en los temas que abordan, que sería acerca de estos falsos maestros, amén, que en esta hora vamos a hablar. Ahora bien, nos habla acerca de Judas. Primero leímos Judas, amén, describe unos hombres impíos que se han introducido encubiertamente. ¿Qué quiere decir esto encubiertamente? Bueno, ocultamente. O sea que en sí andan dentro, en medio, pero ocultamente comienzan a enseñar cosas, amén, de las cuales no van a lo que es abajo las escrituras, amén. Y también nos dice doctrinas, en la iglesia. Y en 2 de Pedro 2 se describe a los falsos maestros que introducen esta palabra me cuesta decirla, fraudulentemente, lo que sería ilegalmente, esa me gusta más, ilegalmente, amén, legalmente doctrinas erróneas. O sea, ambos autores utilizan ejemplos bíblicos, oiga bien, y hasta tradiciones hebreas. Aquí me voy a parar. Ambos usan, amén, lo que sería ejemplos bíblicos. Cuando hablamos de ejemplos bíblicos, estamos hablando la palabra, el canón que tenemos. O sea, el Antiguo Testamento, el canón, y el Nuevo Testamento que tenemos. Pero cuando el libro nos habla acerca de hasta tradiciones hebreas, ya no está hablando del canón, sino que está hablando de otros escritos que se dieron, que quedaron fuera del canón, por ciertas razones que vamos a ir hablando, amén. Quiero explicar esta parte. Ahora, para resaltar, amén, la conducta de estos falsos hermanos y maestros y su justa condenación. Ahora bien, para poder, como se dice, poner la plataforma o poner el fundamento, amén, para dar inicio, primero yo quiero hablarle acerca de lo que es esta palabra de pseudo, epigráficos. Déjenme decir esta palabra bien, que siempre yo la digo en dos palabras porque en realidad vienen siendo dos palabras. Se dice pseudoepigráficos. Esta palabra, hermanos, lo que significa es lo que sería libros con títulos falsos. Oiga bien esto.
O sea, estas palabras pseudoepigráficos, amén, escritos en lo que sería el periodo de testamento. Cuando nosotros hablamos de esta palabra del intertestamento, oiga bien esto, este es un espacio, hermano, del tiempo entre el periodo cubierto por la Biblia hebrea y también el periodo también cubierto por lo que sería el Nuevo Testamento, que ahora es el que conocemos nosotros como, ¿cómo se llama? La fe en Cristo, amén. Ahora bien, se considera que este tiempo es de 400 años. ¿Por qué yo le digo esto? Porque también vamos a entrar en ciertas fechas que algunos de estos libros se escribieron. Entonces, esta palabra misma habla acerca de estos libros que se escribieron en este periodo, lo que nosotros conocemos, varón, como el tiempo de oscuridad, donde no hubo palabra de Dios. Entonces se entiende que esto fue escrito en este tiempo. Ahora bien, hablando de eso también, esta creencia fue también apoyada también por grupos judíos como los esenios de Qumran. Esta palabra Qumran, varón, es importante saberla, porque este es el lugar donde cuando se encontraron los rollos en el Mar Muerto, fue exactamente en ese lugar que se encontraron. Entonces esta gente sí le daba, ¿cómo se llama? En otras palabras, promocionaba esta clase de enseñanzas. ¿Por qué? Porque hubieron libros que se encontraron dentro, amén, de estos rollos, el cuales hablaba de ciertas cosas que vamos a hablar en esta noche. Oiga bien, ¿cuáles libros se encuentran dentro, amén, de esto que se llaman pseudoepigráficos, o sea, o libros falsos, amén, o libros con títulos falsos? Puede usted ver que ahí se encuentra el libro de Enoch. Hace unas lecciones atrás yo venía hablando del libro de Enoch, amén. El libro de Enoch se encuentra ahí. Se encuentra otro libro, otros escritos como Jubileos también se encuentra dentro de ahí. Otro de ellos es el Salmos de Salomón. Otro que queda dentro de ellos, o también lo ponen en los libros, ¿cómo se llaman los otros libros? Se me va esta palabra también. Ya yo me trabé ya también. Oiga bien, entonces se encuentran estos libros como la Asunción de Moisés, amén. También el testamento de los 12 patriarcas apócrifos. Lo que sería la Asunción de Moisés la ponen dentro de los libros apócrifos, tanto también como esta clase de libros que sería los pseudoepigráficos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver estos libros, hermano? En estos libros se encuentran tanto muchas verdades, pero también ahí se encuentran, varón, muchas fantasías. Eso, entienda lo que queremos ponerle fundamento primero. Ahora bien, lo que sería, hermanos, esta cosa también importante que también no se encuentran en la Biblia griega o la Vulgata. No se encuentran estos libros. Pero hay algunas religiones que estiman estos libros. Amén, que le dan importancia a estos libros. Amén. Pero dentro de lo que es la Biblia griega y la Vulgata no se encuentran, tanto tampoco la de nosotros. Amén. Ahora, para entender un poquito más, yo quiero dejar saber que la mayoría de los judíos tradicionales, desde el siglo II, amén, hasta el siglo IV, creen lo mismo que nosotros creemos. O sea, ellos están en la misma página de nosotros, en cual que los hijos de Dios, cuando habla Génesis, en Génesis 6, amén, que es una controversia dentro de la iglesia cristiana, si eran ángeles o eran hijos de Dios o quiénes eran, ¿verdad? Bueno, la creencia de nosotros, amén, hermano, que estos eran los hijos de Set, o sea, que eran hombres, amén, como nosotros, amén, en los cuales habla la palabra. Entonces, basado a esa regla, también el libro se basa o se constituye todo lo que enseñamos en este día. Pero en esta noche hablaremos, amén, de muchas, ¿cómo se llama? Tradiciones o traducciones que se le ha dado a estos libros, las cuales muchos las han venido usando. Y es importante conocer estas cosas porque también es importante qué es lo que hay dentro de la palabra y también de qué manera fue escrita para que nosotros tengamos una mejor, ¿cómo se llama? Un mayor conocimiento, amén. Porque mire, Judas refleja un conocimiento de Enoch y también a la asunción de Moisés. Si usted lee el verso 9 de Judas, de allí mismo fue que también salió estos escritos de la asunción de Moisés, de lo cual vamos a hablar más adelante. Amén. Enoch, cuando yo le menciono el libro de Enoch, amén, habla de ángeles caídos y también en sus consecuencias. Amén, eso es parte de que se encuentra dentro de ese libro y por eso es que vamos a ver nosotros por qué es que ciertas partes en la palabra, ¿a qué se refería Judas? ¿A qué se refería Pedro cuando hicieron mención de eso dentro del canón?
Espero me esté entendiendo, amén. Yo sé que es un enredo, pero vamos a entrar entonces en este asunto. Vamos a ir un poquito más adelante, hermanos. Vamos a seguir hablando de lo que le estoy diciendo para poner lo que sería la plataforma, como le digo. Pero sin embargo, hermano, no se puede negar, oiga bien esto, no se puede negar que los términos a lo que sería exegéticos que nosotros tenemos, que esta palabra exegéticos viene de exégesis, lo que significa, hermano, cuando se da un texto, amén, y se inserta la interpretación de ese texto dentro de lo que se está dando, amén. Eso es lo que realmente es. Entonces, cuando nosotros vemos a Judas 6 y el 7, mantiene una relación entre el pecado de los ángeles y el pecado de los habitantes de Sodoma y Gomorra, pues indica con el pronombre demostrativo estos, hablando de estos como los ángeles, amén. Entonces vemos nosotros, amén, que usted puede ver eso en el verso 8 de Judas, amén. En el 7 que lo vincula con el verso 6 también, en el sentido del pecado de que fue del cometer los actos inmorales sexuales, amén. Bueno, con eso entonces yo voy a querer entrar entonces a la lección de ahora. Tenía que darle todo eso para poder entrar un poquito a la lección de ahora y usted me entiende entonces lo que vamos a hablar. Bueno, hermanos, comenzamos con el punto número 1. El punto número 1 dice presentación inicial y propósitos, amén, que se encuentra en Judas y en Pedro. Y habla el inciso A, dice saludos y también la introducción a la carta de Judas. Entonces vemos ahí en Judas 1, del 1 al 2, y vamos a ir para allá, por favor, vaya conmigo. Fue lo que acabamos de leer, pero queremos leerlo de nuevo, amén, para que tengamos un mejor conocimiento en esta hora. Mire lo que dice, hermanos, la carta de Judas en el 1 y 2. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermanos de Jacobo, a los llamados, santificados a Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor sean multiplicados, amén. Eso es lo que dice en Judas 1:2. Nos deja saber ahí, hermanos, que el reminente de la carta de Judas, quien se describe primeramente como siervo de Jesucristo, luego como hermano de Jacobo. El Jacobo que menciona, hermanos, yo no sé si usted sabe, pero este es el hermano de Jesús, autor de la carta canónica que encontramos acá adentro, amén, que sería Santiago, amén. De esa persona que estamos hablando, ese sería el hermano de él, amén. Ahora bien, Judas sería uno de los hermanos menores de Jesús. Y también los destinarios, hermanos, a quienes iban, se presume que son judeocristianos, o sea, personas que fueron sacadas del judaísmo al cristianismo, amén. También se da a entender que Israel hasta Siria, y quizás la misma dispersión judía a la de Santiago también 1:1 que habla, pero no vamos a ir para allá, quédese conmigo en este momento. El saludo es de 3 elementos únicos: misericordia, paz, amor sean multiplicadas. Oiga bien eso, ese es el elemento que tiene que estar dentro, ¿verdad? Misericordia, paz, amor sean multiplicadas. Ahora bien, vamos entonces más adelante al inciso B. Bueno, varón, esta parte es suya. Yo estoy tomando su parte, continúe. Dale. No, es que yo veo esto y dirá alguien, no, que se están enredando. Mire, es como aquel que estaba aplaudiendo, aquel equilibrista que estaba cruzando las cataratas del Niágara y aplaudía y decía, tú puedes, tú puedes. Y cuando el equilibrista le dice, ven y súbete aquí conmigo, y le dijo, no, yo no, es que no es lo mismo estar aquí que allá. Amén. Es solo para ablandar un poco esto, hermanos. Yo estoy aquí tomando la parte del varón. No, está bien, es hermoso, hermanos, el poder enseñar y tener un corazón sincero para enseñar, puesto que el tema es cuidado con los falsos maestros. Fíjese, Jesús no exaltó la sabiduría o el intelectualismo de los hombres, sino el corazón y la disposición a la palabra de Dios. Porque, ¿sabe cuándo es el momento donde Satanás se vuelve más peligroso? Es cuando se convierte en predicador o maestro. Ese es el momento más peligroso que podemos encontrar. Por eso es la necesidad de estas cartas, por eso es la necesidad de estudiar. Pero así como nuestro pastor ya hizo la introducción de la carta, ahora quiero que veamos el propósito de Judas y de Segunda de Pedro, para que nosotros veamos que estos siervos del Señor estaban tan interesados en el cuidado doctrinal de la iglesia. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, yo he escuchado mucha gente que dice, mi pastor va a dar cuenta de mí. Sí, va a dar cuenta de lo que nos enseñó, no de las decisiones que tomamos. Eso es punto y aparte. Amén, pastor. Amén.
Porque mucha gente cree que usted va a entregar cuentas o los pastores de sus decisiones. Pero no, es de la instrucción, de lo que se enseñó. Ahora mire lo que dice, leamos Judas 1:3. Por favor, dice: amados, por cuán gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. Judas empieza diciendo que el deseo de él de escribir era de la salvación, de la común salvación que tenía, pero ahora sigue diciendo: me ha sido necesario escribir y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe. Bueno, el propósito que Judas empieza a exponer es que él vio una urgencia de todos estos falsos maestros o falsos hermanos que estaban introduciéndose a dañar la verdadera doctrina o las verdades del Señor. Porque, hermanos, miren, aquí el problema no es que nosotros seamos torpes al hablar o no sepamos muchas cosas al hacer, sino el que es acercado a la doctrina de Dios. Tiene que haber un cambio que lo acerque a ser semejante a Dios. El problema de estos falsos maestros es que ellos se disfrazaban como que fueran de Dios, pero su estilo de vida cada vez era más lejano de Dios. Entonces ellos empezaron, esto es lo que él quiere hacer, que ellos mantengan su fe. Solo quiero leer un poco, dice Judas 1:3, señala el propósito más importante de la carta, exhorta a los lectores a contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Estos lectores comparten con Judas una salvación común y se siente la responsabilidad de alertarles acerca del peligro que representan ciertos hombres. Fíjese que el atento a la palabra del Señor, hermanos, la búsqueda de la palabra del Señor, la motivación en la palabra del Señor, es porque ahí está la verdad. Por eso no es muy sano tomar a una persona como usted me ha dicho, ¿no? Que esos 7 pasos para ser como, pero bien lo explicó una vez. Yo me acuerdo hace años usted predicó de eso y usted decía, ¿cómo puede afectar eso a algo que es a una persona le puede afectar a otras personas? No tiene sentido, porque tal vez fue una experiencia personal, pero la palabra sí es algo general. Ahora, sigamos leyendo un poco. Dice: el concepto de la fe una vez dada a los santos significa cuerpo de doctrina o principios fundamentales de lo que constituye la vida cristiana. Por eso, mis hermanos, vamos a encontrar, como bien decía el pastor, muchas fábulas, muchas cosas que no venían porque abandonaron la doctrina. Entonces, cuando empiezan a abandonar la doctrina, salen declaraciones que no tienen nada que ver con Dios, no tienen nada que ver con su enseñanza. Ese es el problema de abandonar la doctrina. Empezamos a creer cosas que no están en la palabra, pero como alguien más lo dijo y esa persona es muy conocida o es muy popular, también yo la voy a decir. Pero mientras no esté en la doctrina, nosotros debemos tener cuidado con lo que estamos tratando de interpretar. Le voy a decir esto: las herejías más peligrosas son aquellas que dicen una verdad para introducir una mentira. Le voy a dar un ejemplo. A las hermanas del instituto yo le compartí este ejemplo. Una vez escuché a alguien decir, y lo dijo con tal fuerza que se oía como que fuera verdad. Esta persona decía: el amor de Dios pasó por alto su justicia. Entonces cuando este hombre dice eso, las personas aplauden y dicen amén. Pero al decir eso, el amor de Dios es grande, ¿sí? Pero al decir que pasó por alto su justicia, está diciendo que en vano Cristo murió, porque en Cristo fue cumplida la justicia de Dios. Esas son las más peligrosas, aquellas que parecen cuestiones espirituales, pero al final corrompen la verdad del Señor. Ahora va un poquito más adelante, donde dice, ahora vamos a ver el propósito de 2 de Pedro 2. Dice, como hubo falsos profetas en Israel, habrá también falsos maestros que introduzcan fraudulentamente herejías destructoras. Ambas cartas utilizan el mismo verbo, introducir, fraudulenta o encubiertas. ¿Por qué es necesario ver esto, hermanos? Porque no es algo nuevo. Las falsas enseñanzas o las mentiras no son algo nuevo. Al contrario, son más viejas que el diablo, creo yo. Esto sí es constante. Siempre que hay una verdad va a querer ser distorsionada. En cualquier ambiente, hermano, sea religioso, político, médico, siempre va a haber algo falso. Entonces, ellos están tratando de traer la verdad, de sentar lo que es importante, la doctrina. Pero yo no sé, pastor, ¿usted quisiera agregarle algo a esto? Amén. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver y apreciar de esto, hermanos? El propósito de estas 2 cartas, que son muy similares. Algunos creen que Judas tomó de Pedro para él poderse animar a escribirle a los que él les estaba escribiendo.
por cuanto él quería primero empezar a hablar de la salvación, después cambia porque él sintió esa necesidad de advertirles a aquellos que estaban escuchándole o le tenían como alguien que podía instruirles algo. Así que, hermanos, el problema aquí, el problema más grande que tenemos en estos tiempos es cómo se ha distorsionado la doctrina, como algo que no calza con mi forma de pensar, algo que no calza con lo que yo creo, mejor lo hago a un lado porque no me hace ser libre en lo que yo creo. Pero cuando nosotros anulamos la doctrina, cuando anulamos las verdades y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, perdemos el punto sano de Dios y nos volvemos solamente seguidores de nuestras emociones. Creo que ahora sí podemos ir al punto número 2 y ese es el más fuerte, creo yo. Amén. A usted, pastor. Vamos a entrar entonces al punto número 2 y es donde comienzan también la descripción de los impíos y de los falsos maestros. O sea, ahora comenzamos entonces a ver lo que sería ejemplos, en otras palabras. Y nos dice que la acepción acá acerca de los ejemplos bíblicos y de la tradición hebrea, dice que presenta ejemplos de la Biblia y la tradición profética y sapiencial de Israel para describir la condición de estos impíos. Cuando habla acerca de la profética y sapiencial, otra vez esa palabra habla de sabiduría de Israel. Volvemos otra vez de nuevo a estos escritos también de Israel, que eso es lo que quiere significar. Ahora bien, para poder hacer esto nos habla acerca de que en estos podemos describir la condición de estos impíos. Primero, el punto número A nos dice que la destrucción de los rebeldes en el desierto, eso lo podemos ver en el verso 5. Si usted va para allá, mire lo que dice el verso 5 y donde habla de Israel en el desierto. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que Él es Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Eso es lo que está hablando el punto número A. El punto número B nos dice que los ángeles que no guardaron su morada están encarcelados en prisiones de oscuridad hasta el día de juicio. Si puede leer usted, varón, el verso 6 para eso. Judas, 6. Sí, eso habla en el verso 6. Me ayuda con la Biblia. Amén. Déjeme el encuentro. Un momentito. Casi ya llego. Judas 1:6, ¿verdad? Dice así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el otro punto dice, el C dice que los habitantes de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas fueron destruidos por fuego. Eso se encuentra en el verso 7, varón. Léame el 7. Amén. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las que de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, paralelo con Judas, ahora mire lo que dice Pedro, para que usted vaya viendo cómo son paralelos estos dos libros. En segunda de Pedro, los ejemplos son de esta manera. El punto número A, los ángeles que pecaron. Puede leer usted, varón, ahí en el verso 4. Amén. Dice así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El mundo que fue destruido en el tiempo de Noé, y eso se encuentra en el verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y el punto número 6 dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra, amén, en el primer ejemplo de Judas, la muerte de los israelitas se debió a su desobediencia e incredulidad. Pero primero quiero ver las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lea el número 6, el verso 6, por favor, acerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora bien, ¿por qué es importante leer todos estos puntos? Primero, porque en el primer ejemplo de Judas que nosotros vimos, la muerte de los israelitas se debió a su desobediencia e incredulidad. O sea, eso fue lo que pasó exactamente con Israel dentro del desierto, amén. Cuando caminaban por el desierto, fue la desobediencia, amén, y no creer, amén, en lo que Dios estaba haciendo, que trajo muerte a ellos.
En el caso de los ángeles, que habla también, dice que no guardaron su dignidad, del griego argen, su principado o su dominio, al abandonar su propia morada. Amén. Aquí viene el asunto. Aquí comienza, como decimos, lo candente. Unos han interpretado, hermano, esta parte, amén, acerca de los ángeles que no guardaron su dignidad, que esta es referencia al pecado general de los ángeles que se rebelaron. Amén. Los cuales pierden su dominio al abandonar la morada en el cielo. Sin embargo, oiga bien esto, sin embargo, abandonar la morada en el cielo, sin embargo, el verso 6, como leíamos nosotros, indica que estos ángeles en particular han sido apresados en cárceles de tinieblas. Oiga bien eso, de tinieblas hasta el día del juicio, lugar que en segunda de Pedro 2:4, que leía mi hermano, amén, le llama Tártaro. Parémonos ahí. Amén. Si usted lee su palabra, si usted vuelve otra vez al verso 4 de Pedro, si no me equivoco, amén. La palabra dice de esta manera, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, nuestra traducción dice al infierno, pero la traducción griega, amén, no dice infierno, sino que usa esta palabra tártaro, amén. Lo que nosotros venimos a entender que dice acá también que es un lugar que es mencionado por nombre únicamente en segunda de Pedro, y donde fueron arrojados y encarcelados ciertos ángeles que pecaron, en el cual dice permanecen hasta el día de juicio, amén, cual Judas habla en el 1:6, que usted leyó. Puede leerlo otra vez de nuevo para que comparemos estas dos partes. 1:6. Sí. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora bien, la palabra tártaro, hermanos, en sí deriva del griego, el cual significa lo más oscuro. Está hablando de lo que es la parte más profunda de los inframundo, o de ¿cómo se llama? De underworld en inglés. Inframundo es todo aquello que está, ¿verdad? Encubierto sería, ¿verdad? Entonces sería la palabra. Bien, esto también una tipo de mitología griega también. Profundidades del abismo o tormento, y cuál sería una de la manera como la mitología griega lo ve. Amén. Esa es la palabra que nosotros tenemos que verla también, que vemos, amén, en lo que es en la parte de Pedro, que menciona él en el original, en el griego. No dice infierno, sino que tártaro. Amén. Entonces vamos más adelante. A ver, nos dice también que viene otra opinión. Unos opinan que se trata de los hijos de Dios. Aquí viene la opinión de los hijos de Dios de Génesis, amén, del 6 del 1 al 4. No sé si te quiere agregarle algo mientras ahora tocamos este punto. Me gustaría si puede compartir algo. Amén, gracias, pastor. Bueno, yo quisiera decirles algo, hermanos, que yo he escuchado y han habido preguntas acerca de eso, de los Nephilims, que fue el resultado de que ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Pero eso a la luz de la escritura no tiene ningún sentido, hermanos. Mire, voy a utilizar Mateo 22, versículo 29. Si usted lo quiere buscar, dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Por qué el Señor usa el centro, el casamiento, el matrimonio? Bueno, para que un matrimonio tenga validez, tiene que consumarse en una relación íntima. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que en el cielo no van a haber casamientos. En el cielo las personas no van a poder tener relaciones íntimas porque no van a haber miembros para poder tener relaciones íntimas. Entonces, al él dar ese punto de referencia, este ejemplo o esta enseñanza de que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres pierde totalmente su sentido, tanto bíblica como científicamente. Recuerden, nosotros somos seres creados en forma para poder reproducirnos. Tenemos la capacidad de poder a través de una mujer y una relación en matrimonio, quedar embarazada de una mujer, puede concebir un hijo y este hijo nace. Pero los ángeles no fueron creados para reproducirse. Ellos fueron creados una y sola vez
para siempre. Entonces, aún bajo la luz de la escritura y bajo la luz del sentido común, no es eso lo que está hablando. Entonces, hay personas que dicen, sí, pero es que entonces ¿de dónde vienen los gigantes? Bueno, hay algo que el tercer año el pastor me dijo que a mí se me quedó grabado en la cabeza. Nosotros debemos hablar donde la Biblia habla y debemos de callar donde la Biblia calla. Nosotros no tenemos todas las respuestas. Y es ahí donde nosotros encontramos la prudencia para dejar que el Señor se revele. ¿Por qué, hermanos? De estas interpretaciones erróneas es porque alguien quiere decir algo que Dios no está fijando en ese momento. Porque si usted lee el contexto de Génesis 6, está hablando de la condición del hombre. No se está refiriendo a los gigantes. Ok, ahora otra pregunta. Si los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, entonces después de esto, ¿verdad? Dice que fue el diluvio. Ya no hubo más que las 8 personas de Noé. Entonces, ¿de dónde vinieron esos gigantes con los que se enfrentó David y con los que se enfrentó el pueblo de Israel después del diluvio? O sea, son preguntas, hermanos, que al final es como Pablo le dijo a Timoteo: no pierda su tiempo en fábulas o en cuestiones que no llevan a ningún lado. Dígame, le hago usted una pregunta: ¿qué de santo o qué de Dios tiene el estar cuestionando todas esas cosas? No tiene ninguna, hermanos. Y como estamos viendo la introducción a falsas doctrinas por falsos maestros, hay gente que le gusta pelear por eso. Hay gente que le gusta entrar en contienda por eso más que el fundamento de la doctrina. Pero yo así le entrego el tiempo a nuestro pastor. Quedaba entonces en el punto donde dice, unos opinan que se trata de los hijos de Dios, de Génesis 6, del 1 al 4. Amén. Cuando habla la palabra, que en ciertos ángeles que intimaron sexualmente con mujeres y de cuya relación nacieron gigantes, como usted hablaba, amén, o hombres de renombre. Ahora bien, pero Judas 7 dice que a los habitantes de Sodoma y Gomorra, siguiendo el ejemplo de los ángeles mencionados anteriormente, cometieron abominaciones sexuales al querer seguir una carne diferente. Oiga bien eso. Ahí usted tiene que abrir sus ojos, amén. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Una carne diferente no necesariamente está hablando de ángeles, amén. Puede ser hombre y mujer, pues en cierta manera somos diferentes, o sea, no somos iguales, no fuimos hechos iguales. Ahora bien, pero dice la palabra también, y por ello fueron destruidos por el fuego, amén. ¿Qué fue lo que quisieron hacer, amén, los hombres cuando fueron a la casa de Lot, varón? ¿Verdad? Quererse meter con los ángeles que en sí, pues ellos lo veían como varones. Exacto. Amén. Entonces vemos nosotros, Pedro añade la lección de que el justo Lot fue librado de la destrucción, pues Dios sabe librar a los piadosos. Pero vamos a ir entrando un poquito más para adentro. Vamos, Judas 1:8 ahora. Resume las 3 características negativas de estos impíos. Oiga bien eso, ahora resuma las 3 características de estos impíos, amén, a las cuales llama ahora soñadores. O sea, se ponen ya usted sabe, ¿verdad? Su mente se va más allá. Por eso le decía yo que estos libros que se encontraron, de una razón por qué no están en el canon, es porque tienen mucha fantasía. Entendamos esa cosa. Vamos a entrar un poquito en eso en este momento también. Ahora bien, los cuales llama ahora soñadores, pues presumen sus visiones y experiencias extáticas. Bueno, ya usted puede entender eso, ¿verdad? No sé si quiere decir algo. Amén. Yo quiero hacer una pregunta. Yo no sé. ¿Y quién le va a responder? Sí. Bueno, lo voy a poner a usted en problemas, pero mire, hay una pregunta que yo me hice a través de la escritura, que vino a mí, y yo creo que la mejor manera de expresar la palabra de Dios es ser sincero. Mire, yo crecí escuchando esa frase: yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo crecí así, hermano, y aun cuando yo oraba, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Pero sabe que la palabra nos da un punto de referencia de cómo reprender al enemigo, y no tiene nada que ver con nosotros, siempre tendrá que ver con el Señor. Pero para que comprobemos eso, yo quiero leer desde Judas 1:8, dice hasta el 9, dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miren, hermanos, aún en Zacarías 3:2, el mismo Señor se pronuncia a sí mismo
que el Señor te reprenda. Él mismo dice esas palabras. Exacto, Él mismo, hacia sí mismo. No estamos diciendo que no vamos a reprender en el nombre de Jesús. Por ejemplo, esta frase la podríamos decir, yo la escuché de alguien, me encantó, me agradó como lo dijo, que el Señor te reprenda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sería la manera más adecuada conforme al principio bíblico. Pero yo les aseguro, hermanos, que mucha gente dirá, no, pero ¿cómo? Si todo el tiempo lo hemos hecho así. Exactamente, a la luz de la Escritura nos damos cuenta que muchas cosas las hacemos porque las hemos venido oyendo, porque alguien más las hizo, porque alguien más las dijo, y no nos hemos dado cuenta en la Escritura los principios y las bases que solo honran a Dios, hermanos. Aquí el problema se convierte es cuando los hombres empiezan a tomar esa autoridad que no tienen, cuando quieren tomar ese lugar que no les pertenece. La gloria es solamente a Dios. Entonces podemos decir de esta manera, ¿cuál sería lo correcto? Yo te reprendo en el nombre de Jesús, yo que soy un vil pecador, incapaz de alcanzar salvación por mí mismo, o que el Señor Jesucristo te reprenda, porque de Él es todo el poder. Amén. Amén. Entonces, él mencionaba ya esos 3 puntos, hermanos. Primero es la mancilla de la carne, es decir, se corrompen con pecados de índolo sexual. Segundo, no se sujetan al señorío de Dios ni de Cristo. Y tercero, blasfeman de las glorias o potestades celestiales. Ahora bien, contrario a eso que él acaba de leer en Judas, o no contrario, ¿cómo se llama? En lo que sería paralelo a eso, déjeme usar la palabra correcta, en segunda de Pedro, amén, 2, del 10 al 13, también dice algo similar, pues siguen los deseos de la carne, concupiscencias e inmundicia, desprecian el señorío y hablan mal de la gloria. Ahora bien, algo importante para entender qué leyó en este momento, y esa parte que nosotros leemos en la Biblia, hermano, no es parte en sí del canón. Es agregado y tomado de estos libros que yo le vengo hablando. ¿Qué parte? Ahorita le voy a decir que la vuelva a leer de nuevo. Judas 9, amén, trae un ejemplo de la tradición de Israel. Esa porción de Judas 9 es una tradición de Israel que él usa ahora. Pero ahorita, si me la vuelve a leer de nuevo, varón, para entonces entrar en ello. Judas 1:9. Muy bien. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mire, algo importante acá, hermano, que en ninguna otra parte de la Biblia nosotros encontramos algo parecido a eso. Porque si vamos a Deuteronomio, búsquenselo por favor, 34:1-6, habla acerca de cuando murió Moisés, qué fue lo que sucedió. Y antes que lo lea, ¿sabe quién fue que realmente enterró a Moisés? Jehová. Jehová lo enterró, pero ahora en esta porción nosotros vemos que está sacando a los ángeles que están dentro, hasta habla de que el arcángel se peleó, ¿verdad?, con Satanás para poder enterrar el cuerpo. Pero ¿qué dice la palabra en sí en lo que nosotros conocemos de Deuteronomio, varón, allí mismo? Versículo 5 creo que empezó. Sí, el 6 puede, el 6, okay, el 6. Dice: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y lo entregó. ¿Quién? Y lo enterró. Y lo enterró, hablando de Jehová, porque si usted va también a la versión de inglés, y dice en he, o sea, en letra mayúscula, en he, hablando de Jehová, o sea, en Yahweh lo enterró. Ahora bien, ¿por qué es importante entender esto? Entonces, cuando Judas cuando escribe esta palabra, él la está tomando, hermano, de un libro, de estos libros que yo le mencionaba anteriormente, o de estos escritos, amén, que se conocen por los libros, y tengo que buscar esa palabra, pseudo epigráficos, amén, que sería, amén, algo similar a escritos falsos, como yo le decía. Las traducciones, oiga bien esto, el texto masorético hebreo dice que Yahweh, lo que le acaba de leer usted, Yahweh, amén, el canón que tenemos, Yahweh enterró el cuerpo de Moisés. Sin embargo, las traducciones griegas de Deuteronomio 34:6 traducen: ellos lo enterraron, amén, ellos lo enterraron, refiriéndose a los ángeles. De esta manera, entonces, de traducir este texto,
abre la puerta al hecho de que Miguel, el ángel principal que estaba a favor de Israel, estuvo presente con otros ángeles cuando Moisés, según las versiones griegas, fue enterrado. La inclusión de Satanás también para disputar por el cuerpo de Moisés no se encuentra en ningún pasaje conocido hasta el presente, sino que en esa área. Ahora bien, ¿qué dice Clemente de Alejandría? Mire lo que dice Clemente. Dice que comentó que Judas había tomado esta referencia del libro apócrifo de la Asunción de Moisés. ¿Se recuerda? Yo le hablaba acerca de la Asunción de Moisés. También se dice, amén, que esta Asunción de Moisés viene de este verso 9 de Judas. Oiga bien esto. Ahora bien, ¿qué más podemos agregarle a esto, hermano? Algunos también han especulado, oiga bien, que el texto de Judas 9 era un fragmento del libro Testimonio de Moisés, o sea que era parte de este libro, un fragmento del Testimonio de Moisés que nosotros tampoco lo tenemos en el canón. No sé si me está entendiendo. Ahora bien, otra parte importante para esto es, hermano, que se perdió esta edición final. Aparentemente se dice que esta edición final de Moisés se ha perdido. ¿De dónde se perdió? ¿Y de dónde vinieron todas estas ediciones? Ahí viene lo bueno, ¿verdad? Dice que también en el texto de lo que sería el Qumran, que le dije al principio, el texto Qumran, ¿qué es esto, hermano? Estos son los manuscritos del Mar Muerto, como yo le expliqué. Es la ciudad o el lugar donde se encontraron lo que fue los rollos, amén, de Qumran se le conocen, amén. Ahora bien, ¿sabe cuántos, manuscritos se encontraron ahí? Se encontraron 972 manuscritos. Este que estamos viendo sería el número 4 de estos manuscritos que se encontraron. Oiga bien, la mayoría están desde el año del 2050 antes de Cristo. ¿Se acuerda cuando hablábamos acerca del espacio de 400 años? Bueno, como desde el 250, amén, de lo que sería el tiempo de oscuridad como conocemos, hasta lo que sería 66, el 66 después de Cristo, se encuentran todos estos escritos que se dieron, todos estos escritos que ahora los conocemos por esta clase de ya sea de fantasía o lo que sea que tenían dentro, o ¿cómo se llama? Escritos falsos, en otra palabra. Ahora, hallado estas supuestamente se encontraron en la cueva 4, lo que fue esta porción donde el libro apócrifo, la unción de Moisés, amén. Ahora bien, si usted ya me mencionó la parte de Zacarías y la parte de ¿cómo se llama? De Judas, acerca de cómo también nosotros se nos da, es que vamos a reprender, amén, a Satanás. Exacto. Y es muy cierto, hermano, yo estoy muy de acuerdo. Yo le decía a mi hermano también, en cierta manera, muchas veces nosotros, por una tradición, amén, a veces hacemos muchas cosas, amén, o hablamos de la manera porque escuchamos que todo el mundo esa es la manera que la hace, entonces nosotros comenzamos a hacerlo de la misma manera, como algunos también no están de acuerdo de cuando hay cánticos, amén, que hablan de arrebato, que vamos a arrebatar ciertas cosas, ¿verdad? Es cierto, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para arrebatar cosas, verdad? Si es en el nombre del Señor que siempre nosotros vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Amén. Entonces ahí donde cae todas estas malas prácticas y nosotros venimos agarrándolas y pensamos que es lo correcto. Pudiera ser también, dice, que estas tradiciones hebreas se entremezclaran, dice, y juntaran con el texto de Zacarías 3:2 que usted mencionó. Oiga bien, donde aparece Satanás acusando al sumo sacerdote Josué y el ángel Yahweh, el ángel de Yahweh defendiéndolo al decir: Yahweh te reprenda, oh Satanás. Y vuelve otra vez, como decía mi hermano, es en el nombre del Señor, amén, en el nombre de Dios, amén, o en el nombre de Cristo, amén, que nosotros tenemos que hacer. Dice que no sería la primera vez que los escritores del Nuevo Testamento utilizan materiales de la tradición judía, como por ejemplo la mención de Janes y Jambres, los dos magos principales de Egipto, en el 2 de Timoteo 3:8. Mire, eso es importante, lo que nos está diciendo acá. Que no es primera vez entonces que algunos de estos, apóstoles usaron ciertas porciones de estos libros, amén, para traer ejemplos, para enseñarnos a nosotros lo que se estaba haciendo, amén. El problema es que muchas veces, hermano, nosotros simplemente reímos a la carrera y pues pensamos
y comenzamos nuestras propias fábulas a enseñar lo que nosotros pensamos, nos Exacto. imaginamos. No sé si quiere decir algo. Sí, y usted dijo la palabra clave ahí. Ellos lo utilizaban como ejemplo o ilustración, porque traían un propósito para edificar o para dar un punto de referencia. Y mire, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, Pablo le da un estándar a Timoteo que es importante para nosotros tomarlo. Dice, recuerda esto, exhortándole delante del Señor a que no contienda sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque el eje central de estas enseñanzas no son esos ejemplos ni son esas traducciones o esas tradiciones, sino el centro es edificar y enseñar doctrina a los oyentes, a los creyentes y a todo aquel que está cerca del Señor. Entonces, hermanos, miren, si hay muchas cosas que hemos escuchado en estos momentos de que le han hecho daño a la iglesia. Miren, por eso hay mucha gente frustrada, lejos de Dios, porque les prometen tantas cosas, les dicen tantas cosas que al final no se cumplen. ¿Por qué, hermanos? Porque el plan de Dios es uno y es absoluto. Él es soberano. Aquí no es lo que yo diga, no importa cuántos ayunos yo haga, si la voluntad de Dios está fijada en algo, hermanos, eso es lo que va a suceder. No importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que nosotros digamos, no importa si aún dejásemos al Señor, Él permanecería con su plan perfecto. Por eso es que estos escritores traían esto como parte de una ilustración. Primeramente, ¿por qué, hermanos? Recordemos que la iglesia, el principio de la iglesia era judeocristiana. Ellos entendían bien esos ejemplos, porque ellos vienen de un trasfondo judío. Al traerlos, ellos comprendían, captaban la idea inmediatamente, porque por eso es importante entender el contexto tanto cultural como el contexto del tiempo en el que ellos estaban dirigiendo. Entonces yo podría decir, pastor, que la clave aquí es, los utilizaron como ejemplos o ilustraciones, más que como lo general de la doctrina que estaban tratando de traer. Yo creo que en eso podremos nosotros sentarnos y tener la seguridad de que mientras nosotros nos dirigamos con prudencia, y es que miren, hermanos, estos hombres, vamos a ver un poco más adelante cuál es el objetivo de esta necesidad de estos hombres de traer fábulas para dentro de la iglesia, pero yo así le dejo el tiempo al pastor. Y algo que mencionábamos anteriormente acerca del texto masorético. La palabra masorético, hermanos, habla acerca del texto hebreo, varón, y está hablando acerca de lo que sería hebreo y arameo, el cual le llamamos por el Tanaj, que es la Biblia hebrea. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros vemos dentro de la Biblia hebrea, vemos que dice que fue Jehová quien lo enterró. Pero vemos ahora nosotros que la traducción griega ahora viene. Judas habla acerca de lo que han hecho en la traducción griega, que ahora tenemos todas estas clases de ¿cómo se llama? De ilustraciones diferentes. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, dice Judas. Miren lo que dice. Pero esto dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen. No sé si quiere leer todo el texto. Amén. Pero está hablando acerca de las traducciones griegas de Deuteronomio 34:6. Amén. Cuando dice ellos lo enterraron, hablando de los ángeles, lo enterraron, amén, refiriéndose a los ángeles que estaban, a Miguel, amén, en cuanto también tuvo la lucha con Satanás. Pero puede leerlo si me ayuda ahí. Judas 10. Judas 10, dice así, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Oiga bien cómo habla Judas, amén. Se corrompen como animales irracionales. O sea que cuando nosotros, hermanos, comenzamos a simplemente tomar la palabra livianamente o para nuestra conveniencia, comenzamos también a no solamente caer en pecado, pero comenzamos también a dirigir el pueblo a una senda, hermano, de la cual no es buena y no es sana, amén, porque muchas veces el hombre, no solamente, hermanos, es la enseñanza que a veces daña, pero a veces también las intenciones que hay en el hombre, en el corazón del hombre, de la manera que se dirige al pueblo. Usted sabe cuántas veces yo escucho a personas o a cristianos que me hablan que del altar hay pastores que prácticamente se la pasan todo el tiempo tirándole piedra a su propia congregación.
Porque si saben del problema, por ahí atacan y por ahí tiran y saben exactamente a dónde dirigir esa, como decimos, esa pedrada. Es un problema serio que tenemos, hermano, porque yo creo que la palabra, hermano, si la vamos a predicar, la palabra tiene que venir de Dios primeramente. Y la palabra tiene que venir para edificar al pueblo. La palabra va a venir no solamente para edificar, pero también esa palabra uno tiene que sentirla que viene de parte de Dios. Y muchas veces va a tocar nuestra parte que nos está causando daño. Porque también si usted pasa por estudios también teológicos, usted va a entender una cosa, que como líder, como pastor, usted tiene que saber también la necesidad de su pueblo. Porque si usted no sabe la necesidad de su pueblo, ¿cómo va a dirigir a su pueblo también? Y si sabe la necesidad del pueblo, ¿cómo no va a predicar cerca de la necesidad del pueblo? ¿O cómo trabajó Dios con el pueblo? Que no era conforme a la necesidad de Israel que Dios trabajaba con ellos. Pero sabiendo eso, tenemos que nosotros saber también qué palabra es que Dios va a traer, porque la palabra no la trae el hombre, la palabra la trae Dios. Y si viene de Dios, va a ser para edificación, para exhortación, hermano, y va a ser también para darnos fortaleza cuando nosotros la tenemos. Vamos entonces a continuar. Yo sé que tal vez nos tardemos un poquito, pero vamos a entrar a lo que sería el inciso B. Comportamiento de los falsos hermanos. Oiga bien esto. Judas 11 menciona un ay para estos hombres impíos, señalando 3 ejemplos bíblicos. El primero dice, han seguido el camino de Caín. Puede leer el verso 11, varón. Amén. Dice así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. O sea que menciona 3 cosas. Han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro. ¿Sabe lo que está diciendo? Se fueron por la ganancia. Yo creo que el punto número B es el que está dañando nuestra iglesia hoy en estos días. Muchos, y yo digo muchos, hermano, porque aún esta semana yo me encaraba con una persona que me decía en cara a mí, no, es que ustedes los pastores son unos, ya usted sabe, unos sinvergüenza, que lo único que quieren es el diezmo de la iglesia. Y ahí viene la palabra muchos, porque cómo yo voy a negar, hermano, que esto no es cierto. Lo es cierto. Entonces, por lucros, en el error de Balaam, ¿qué fue lo que hizo Balaam, varón? Balaam se vendió por el que le pagó mejor, ¿verdad? Pero ni aún así tuvo misericordia de Dios, porque Dios no estaba con Balaam, sino Dios estaba con el pueblo de Dios. Amén, pero vemos nosotros, por eso dice en el error de Balaam. Perecieron, dice, en la contradicción de Coré. ¿Qué fue lo que hizo Coré, hermano? ¿Acaso no quiso usurpar también ¿cómo se llama? El lugar de Aarón? ¿Verdad? Quiso quitar, tener la posesión de Aarón. ¿Acaso no vemos eso? Yo me siento como estoy predicando. ¿Acaso no vemos nosotros eso en estos tiempos, varón? Exacto. Que todo el mundo quiere, ¿cómo se llama? Tomar el lugar del otro. Querer, ¿me entiende? Ay, Señor. Bueno, vamos a continuar. Caín no tuvo empatía ni aún por su hermano. Eso es importante entenderlo. Ese espíritu se mete también en las iglesias. Personas que no tienen, hermanos, empatía por el hermano. Que no le importa si hay que empujarlo, quitarlo, pero con tal que ellos tomen el lugar, lo hacen. Entonces vemos nosotros también, dice que Balaam fue un profeta que se vendió por lucro al mejor pastor. También nos habla que fue Balaam también quien aconsejó a Balac a que organizara el festival de Baal Peor, del cual participaron miles de israelitas. O sea que, oiga bien eso, por el dinero no le importó, amén, que un pueblo se perdiera. Por el dinero, hermano, muchas personas no le importa también que si se enseña la sana doctrina o no se enseña la sana doctrina, con tal que el beneficio que ellos están buscando se consiga, lo demás no importa. ¿No quiere agregar algo? No, es extraordinario la aplicación que estamos teniendo de esta lección, porque fíjense, hermanos, que en estos tiempos mucha gente está buscando revelaciones nuevas, algo fresco. Pastores dinámicos, pastores chistosos, pastores que los hagan sentir bonito, que les digan tantas cosas preciosas. Pero ese tipo de gente no está interesado en las ovejas, sino en la lana de las ovejas. Yo creo que se entiende lo que le estoy diciendo. Pero todo esto, hermanos, para nosotros es un anuncio de que la venida del Señor está cerca. Miren lo que dice 2 Timoteo 3, dice versículo 1. Y también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, el hecho de que se levanten tantos hombres de ese tipo solamente nos es de testimonio a nosotros como iglesia que los tiempos son peligrosos y que son tiempos finales, hermanos. Fíjese, es innegable que hay muchos pastores turbios, pero también es verdad que aún hay gente que ama y teme a Dios. Hay gente que sirve a Dios por amor a Él, no por el amor a la conveniencia que viene a través de Él. Hay mucha gente que aún, y podemos decirlo, yo creo que podemos decirlo con libertad, que habemos gente que amamos a Dios, no por lo que pueda dársenos o el beneficio que se nos pueda dar, sino por el mismo Dios a quien amamos. Pero al final de cuentas, ese carácter solo se manifiesta por una razón. Fíjese que todo lo que estos hombres hacen destruye la doctrina por una razón. Porque quieren destruir lo que Dios ha bendecido. Quieren hacer que las mismas personas, como ese festival que venía hablando, como no podían ser maldecidos, Balaam buscó que ellos mismos buscaran su destrucción. Y ese tipo de enseñanzas hace que la gente busque su misma destrucción, se desvíen del Señor, se alejen totalmente del Señor. Por eso, hermanos, si esta noche nosotros no estamos teniendo amor a la palabra, no estamos considerando el amor a la palabra del Señor, hermanos, tenemos que tener cuidado. Si nosotros preferimos de esos predicadores chistosos, de esos predicadores que me hacen sentir bonito, revelaciones frescas, peinados nuevos y toda la imagen del hombre, pero no edifican, hermanos, no tienen la palabra del Señor, no traen esa verdad del Señor, debemos tener cuidado a quien estamos escuchando, hermanos. No vaya a ser que nos tenga que reprender la mula como lo hizo con Balaam, ¿verdad? Tenía que decirlo. Mire, el Señor es tremendo, el Señor va a usar a cualquiera y va a venir una persona que menos nosotros esperamos a que nos reprenda porque estamos mal delante de Dios, porque Dios tuvo que usar a aquel animalito para reprender a aquel hombre que supuestamente era sabio. Amén. Entonces no solo eso, vemos a Coré también un ejemplo claro de lo que es la rebelión contra la autoridad. ¿Qué le dije yo antes? ¿Qué quiso hacer él? Tomar el lugar de Aarón, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Toda su familia, amén, dice la palabra que la tierra, Dios permitió que la tierra se abriera y se tragara a toda su familia, porque ellos estaban llamados a trabajar dentro, amén, de los sacerdotes, pero no a ser el sacerdote. ¿Sí me entiende? Muchos de nosotros, hermanos, hemos sido también llamados a trabajar dentro, amén, de la casa de Dios. Pero el Señor tiene lugar para todos nosotros, hermanos. Créame, si yo estuve ahí también por mucho tiempo, y lo que Dios tiene para uno nadie se lo va a quitar. No tenemos que estar peleando nosotros, amén. Lo que Dios tiene para usted, Dios se lo va a dar, amén. Y no tenemos que inventarnos ninguna mentira también para nosotros hacernos grupitos y salir por ahí, hermanos, peleando dentro de nuestra iglesia. A eso no lo ha llamado el Señor. Dice la palabra que nunca vino para que estuviésemos en contienda. No es para que el pueblo esté en contienda, sino para que el pueblo sepa valorar lo que es tener a Cristo en nuestros corazones. Amén. Nos habla también, hermano, que tanto Coré como los que se rebelaron fueron tragados vivos al abrirse la tierra, sentando, dice, el ejemplo sin igual en la historia de Israel sobre las consecuencias de lo que es rebelarse abiertamente contra Dios y su autoridad. Cuando la palabra habla, hermano, lo que les espera o dónde se encuentran estos ángeles, amén, que pecaron, eso es lo que está hablando, hermanos. Que nosotros sabemos que nosotros mismos, al morir, hermano, nuestro espíritu va a cierto lugar a esperar el juicio. Amén. Seamos ángeles, seamos hombres, amén. Aún los ángeles caídos están esperando su tiempo también para ser juzgados. Nosotros también igual, amén. Entonces entendamos esta parte. ¿Qué dice Judas 1:12 del 13, hermano? Señala 5 figuras que describen a estos hombres impíos. Les llama manchas en los ágapes, o sea, las celebraciones de amor de los creyentes, amén. Manchas, oiga bien, o sea que no había un amor puro, había mancha dentro de ese amor ágape. También nubes sin agua, o sea, empujadas por lo que sería los vientos, árboles otoñales sin fruto, ni raíz. Ondas de mar que espuman su vergüenza y estrellas errantes, amén, que les esperan
las más densas tinieblas. No sé si quiere leer eso ahí rapidito, Judas 12 del 12 al 13, por favor. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales estar reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes para cuales ya están reservadas, amén, estos lugares, amén. Algo, hermano, que tenemos que entender, mire, segunda de Pedro también 2:13 y 15 dicen que mientras participan o participaban de la cena, se deleitaban en sus inmundicias. Y dice también, y son fuentes sin agua. Oiga bien eso. Imagínense cómo realmente habla acerca de estos hombres mentirosos, amén, estos hombres, amén, que el cual menciona su carácter, amén, que hay en ellos, amén. Judas de lo que sería 1 del 14 al 15 cita el libro de Enoc en el 1:9. Habla acerca cuando dice que Enoc, puede leerlo por favor, quiero que aquí entramos otra vez en este asunto de nuevo, amén, estos libros. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea que nosotros vemos, hermano, en esta hora de que Judas se va directamente a estos libros que hemos estado hablando. Pero sin este estudio usted no va a saber que esta escritura sale también de qué libro, de dónde o cómo, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos estos escritos con nosotros en este momento. Exacto. Pero fueron parte de Israel. Amén, fueron parte de ellos, amén, lo que ¿cómo se llama? Hablábamos de la sabiduría sepencial, si no me equivoco la palabra, ¿verdad? De ellos, amén. Ahora bien, cuando dice que Enoc, séptimo, de Adán, profetizó contra estos impíos, señalando que serán condenados cuando Cristo venga con sus miradas, mareadas de ángeles. El verso 16 dice que son murmuradores, querellosos, que andan tras sus propios deseos, que hablan cosas infladas y aduladores para sacar provecho. Oiga bien eso. Ese es el carácter de estas personas. Yo no sé, ¿verdad? Usted me dice a mí, pero una persona inflada es una persona media alzada, ¿verdad? Una Exacto. persona que se cree, amén, muchas cosas. También aduladores para sacar provecho, de nuevo otra vez, ¿verdad? Usando todo lo que ellos puedan para sacar sus beneficios que ellos quieren hacer. Ahora bien, en el verso 17 les recuerda que los apóstoles habían predicho estas cosas sobre personas que no serían guiadas por el Espíritu, sino por sus propios sentidos, a los cuales llama sensuales. No sé si quiera decir algo, bueno, ya estoy terminando con mi punto. Amén. No, amén, pastor. Esto es lo que muchas veces trae daño dentro de la iglesia. Por ejemplo, si se da cuenta, todo esto viene bajo el concepto de Coré, cómo se reveló Coré y la manera como Coré quería hacerse en contra de Moisés, el que había establecido Dios. Pero fíjense, hermanos, hay algo que a mí me llama la atención acerca de la escritura. Por ejemplo, 1 Corintios 12, versículo 7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el versículo 11 dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjense, hermanos, no todos son llamados a ser pastores, ni todos son llamados a ser evangelistas, pero muchos con estas intenciones ocultas, con esos corazones sensuales, con esos corazones corrompidos, ellos se quieren hacer de cualquier forma para poder irrumpir y enseñar lo que es corrupto, lo que no hace tener temor en el corazón hacia Dios. Por eso, miren, hermanos, es bien importante considerar la historia de Coré, porque Coré tenía ya un lugar de privilegio. Él no era cualquier personaje. Él tenía a cargo, por ejemplo, se calcula que tenía bajo su cargo como 12,000 personas.
Imagínense, no era cualquier persona, se le llama un príncipe de Israel. Eso significa que cuando había alguna reunión, él iba a estar ahí presente como un líder. En medio. Exacto, o sea, él ya tenía un lugar de preeminencia. Pero ese es el problema, hermanos. A veces queremos lo que Dios no nos ha dado. A veces, por ejemplo, yo no sé, eso yo creo que el pastor me lo puede explicar mejor, que hay gente que quiere el pastorado, pero no saben qué es el pastorado verdadero, no sabe la carga, la preocupación y todo lo que viene. Hay quienes Dios los ha llamado y prefieren esperar el tiempo del Señor o tener temor en Dios, hermanos, porque fíjese, ¿de qué sirven los nombres si no hay temor de Dios, hermanos? Si no hay realmente una guianza de parte de Dios, no sirven de nada, hermanos. Por eso es que estos hombres eran sensuales, porque la sensualidad tiene que ver solo con lo exterior, con todo lo exterior. Y tal vez aquí me quiero meter un poquito y tal vez me meta un problema yo, pero sabe, por eso aún en la música se ve ese problema gravemente, porque solo se quiere exponer, solo se quiere oír bien. Pero hay una pregunta que yo quisiera hacerle a todos los músicos, ya sea de nuestra iglesia o de otras iglesias. ¿Cuánto de lo que cantamos y alabamos a Dios lo hacemos en humillación y adoración en nuestro lugar secreto? ¿Cuánto? Esa es una pregunta que debemos considerar, hermanos, que no se trata solo de exponer exteriormente, sino se trata de conocer a Dios en un momento íntimo, en un momento de humildad, de sencillez delante del Señor. Pero yo creo que mejor le tengo el tiempo al pastor porque ya me estoy metiendo en problemas. No, estamos bien. Espero que nos tengan paciencia en la casa. Nos hemos extendido bastante, pero esta clase estaba un poquito un poquito difícil, decía yo, para tratar de desarrollarla. Pero ya le va a tocar su punto. Simplemente quiero tocar algo más antes de entregarle a él, hermano, y algo que él decía, ¿no? Acerca de también, acerca de nuestra vida. Muchas veces en lo que es a la vista se puede ver también. En lo exterior se puede ver muy bien, amén, pero en lo interior es lo importante. Créame que uno cuando está también en cierto lugar, uno se relaciona con otras personas que están en el mismo lugar. Entonces, cuando yo hablo con muchos pastores, también igual, el lugar de dolor de cabeza para muchos pastores es en la música también. Siempre es así. Porque de repente dice que no sé si es que hay un espíritu de cabezón dentro de la música, no sé qué es lo que pasa, pero comienzan a ver cierto ego y mire, es tremendo porque con la mayoría de pastores que yo hablo, la mayoría pasan momentos duros en esa área. Y es algo tremendo, ¿verdad? Uno no sabe, no se explica, no se entiende. Simplemente hay que trabajar en el asunto, amén, y trabajar unidos, amén, sin estar juzgando, sin estar señalando, es que vamos a trabajar para la gloria del Señor. Esto no crea que yo me lo estoy inventando, esto yo le digo porque pues a las experiencias que uno tiene también con otras personas, amén. Pero así, hermano, que termine, varón, ya antes que los hermanos se nos vayan a ir, termine el punto número 3. Ya terminamos, hermanos. Palabras finales. Dice, inciso A, condenación de los falsos maestros. Yo solo voy a dar una consideración que la da Santiago. No os hagáis maestros muchos. No, ¿por qué, hermanos? Mire, el llamado de Dios a cada persona, ese es único, hermanos. Por eso que dice el pastor, lo que es tuyo nadie te lo va a quitar, porque lo que Dios, el propósito que Dios dio a cada uno, aunque uno no quiera, Dios siempre va a manifestar ese propósito. Pero leamos segunda de Pedro 2:19, sugiere el libro, segunda de Pedro 2:19, así rapidito, hermanos. Dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, errándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Fíjese, esto no se trata, esta referencia no está hablando de aquel que tropieza y comete pecado, sino está hablando de que aquel que deliberadamente planea hacer daño,
planea desviar a las personas porque ni siquiera él mismo ha conocido a Dios, ni siquiera él mismo ha llegado al Señor. Dice un poco del inciso, dice: los maestros que describe segunda de Pedro han recaído hasta el extremo de haber negado al Señor, pues habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Cristo, se volvieron a enredar nuevamente en ellas, por lo que fueron vencidos y su condición cayó en estado inferior del que tenían antes de ser salvos del conocimiento de Cristo. Hermanos, miren, el fruto de la verdadera doctrina es aquel que nos acerca más a Dios, que nos busca hacer más como Dios. Yo quisiera solamente agregar algo, hermanos, en esto. Si hay cosas que Dios no nos ha dado para hacer, es mejor hacernos a un lado. Es mejor hacernos a un lado. Es mejor ser sabio en el Señor y hacernos a un lado y no luchar por lo que no nos pertenece, hermanos. Porque mire, mucha gente por luchar para lo cual Dios no la ha llamado ni lo ha preparado, se dañan y dañan a otros. Pero cuando Dios nos muestra que hay algo por lo cual no hemos sido preparados o llamados, es mejor ser prudentes y hacernos a un lado, hermanos, porque Dios nos va a llevar para lo cual Él nos ha hecho. Y estos hombres recibirán condenación porque ellos, en primer lugar, son soberbios, son iracundos, no se les puede decir nada. Fíjese, yo les voy a decir algo, y no es porque Él es mi pastor, sino porque ya me ha pasado. Yo puedo hablar con Él y ser franco con Él, ser sincero con Él, y Él escucha. Él escucha. Tal vez no me conteste en ese momento, pero Él me escucha. Después me dice: al rato hablamos. Pero después hay un entendimiento. Yo le quiero decir algo, hermanos. Los falsos maestros, los falsos pastores son aquellos que no pueden recibir ni una palabra, no puede preguntárseles nada, porque ellos están en un estado casi canónico, podríamos decir un santo ya hecho, casi que vuela. Pero podemos decir esto, hermanos, que los que tienen temor de Dios sabrán que no todo lo hacen bien, hermanos. No todo lo hacemos bien. Por supuesto que no todo lo hacemos bien, hermanos. Nos tropezamos, caemos. Pero ¿sabe qué es lo que hay? El punto grandioso de un verdadero siervo de Dios es poderse arrepentir, hermanos. Poder pedir disculpas. Porque a veces nos toca pedir disculpas de los errores. Pero estos serán condenados porque, habiendo conocido la verdad, se alejaron de ella. Pastor, ¿quiere agregar usted algo? No, simplemente quiero recordarles entonces que hemos visto dos escrituras, hermano, en la cual las dos se apoyan. Aún el hermano decía, pues algunos opinan que uno se apoya del otro, amén, para escribir lo suyo. E igual entendamos, hermano, que aún Pablo también con los demás que escribieron el Nuevo Testamento, pues tienen similitudes en ciertas cosas, pues claro, entendemos, amén, que ellos anduvieron juntos, amén, tenían mucha, ¿cómo se llama?, compañerismo, y pues eran similares en ciertas cosas, amén. Y lo bueno que todos también, su doctrina es muy, o sea, es igual, es similar en todas las áreas. Y vemos nosotros, hermano, que en la escritura hemos visto tanto a Pedro como a Judas en este momento, y como también entendamos que ciertas partes de esas palabras que hemos visto salieron como ejemplo. Esto es lo que es importante, salieron como ejemplo de otros escritos, amén, para traernos el ejemplo de cómo se equivocaron aquellos hombres y cómo nosotros tenemos que guardarnos de esos errores, amén. De no simplemente comenzar, como decíamos, usamos las palabras, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? O sea, no, fue otra, es que empezamos nosotros a imaginarnos fábulas, pero imaginarnos también ciertas cosas que no lo son, porque muchas veces simplemente queremos hacerlo a nuestra propia manera o para sacarle provecho, lucros, como dice ahí también. Y lo importante, hermano, en todo esto es que nos mantengamos sanos. Él puede dar su ejemplo conmigo, yo puedo darle el ejemplo también conmigo para con él y con muchos hermanos, que yo también me voy a equivocar, pero también es importante que uno como líder sepa también escuchar a sus ovejas y también darle un consejo sabio en el momento que lo necesita. Porque si nosotros no sabemos hacer eso, hermano, vamos a caer nosotros, como también va a caer el pueblo. ¿Qué le dijo el suegro de Moisés, verdad? Haz esto de esta manera, porque si no, dice, vas a morir tú y todo el pueblo. Hermano, aún nosotros como pastores o como líder tenemos que estar, hermanos, con la puerta abierta al consejo, porque si no estamos abiertos al consejo, hermano, nosotros vamos a fallar, porque no lo sabemos todo. Yo no lo sé todo, y no espero que alguien también que trabaje conmigo sienta que lo sabe todo, porque si es así, hermano, yo no te quiero conmigo,
Porque si me dice que lo sabes todo, entonces el que lo sabe todo para mí está sentado en el trono, dice la palabra, Amén. ¿verdad? Y Él es el que tiene la sabiduría, amén, el poder. Nosotros simplemente somos siervos, amén. Y si nosotros vamos caminando en este caminar y el Señor nos va exaltando, pues entre más vamos exaltados, ¿cómo se llama? O movidos de puesto, en lo que sea, más humilde nos llama la palabra a ser, ¿verdad? Él nos dio el ejemplo más grande, ¿verdad? Que fuésemos imitadores de Él, amén, a imitar a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en un momento? Ir hasta el punto de enseñar. Mire, la enseñanza de la lavada de los pies fue, hermano, ahí como que decimos nosotros, ¿verdad? Ahí sí que nos dejó saber, hasta acá yo voy a enseñarles a ustedes la humildad. Exacto. Pedro no le pareció, pero Pedro tuvo que, mire, aceptarla, porque le dijo, bueno, si no me dejas que yo te lave, parafraseando, tú no tienes lugar en mi reino. Y quisiera ajustarle algo a eso, que él nunca les dijo, les voy a enseñar a caminar sobre el agua, cosas gloriosas. Les dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y eso es lo importante en toda esta enseñanza, hermanos. No lo sabemos todo. Si usted me conoce y usted me pregunta algo que yo no sé, ¿qué le digo? Le traigo la respuesta otro día, porque si yo no le voy a dar una mentira simplemente para yo verme bien delante de usted, eso no está bien. Muchas veces nosotros no sabemos todo, y lo que sabemos, como somos tan finitos de mente, que dice la palabra, se nos olvida. Exacto. Aunque yo me recuerde, pero hay cosas que se nos olvida. Así que, hermanos, seamos humildes de corazón, queramos tengamos las mejores intenciones para la iglesia, para cada uno de nosotros. Amémonos como ese amor ágape que hablaba acá también, que muchos dicen que lo mancharon ese amor por quererse ver mejores que otros, amén. Y muchas veces nosotros manchamos, hermano, nuestro carácter porque Amén. nos queremos ver mejores Amén. que otros, porque queremos ver que nosotros pues somos lo que sabemos. Amén. Esto no se trata de eso. Aquí el que sabe se llama Jehová Amén. de los ejércitos. Así que no sé si quiere agregarle, varón, y o si no cerramos. Yo creo que yo solo quisiera decir que yo disfruté esta lección, hermanos. Son puntos bien importantes de cuidarnos y cuidar la gracia del Señor y las palabras sabias que Él ha dado. Y al final de cuentas, hermanos, Él llegará el día en que Dios aparte a su derecha, dice, ¿no? Y a su izquierda, aquellos que son o los que no son. Así, hermanos, Dios me les bendiga, que el Señor les proteja, les ayude. Y algo que creo que en estos tiempos de pandemia y de dificultades debemos aprender es que necesitamos tener un poco más de amor, hermanos. Antes que demandarlo, creo que debemos empezar a darlo. Amén. Creo que le tenemos que empezar a dar. Buenas noches, hermanos. Así que recuerde esto, Dios les Judas bendiga. nos presenta ejemplo de hombres impíos, amén, que quieren convertir la gracia de Dios en libertinaje por medio de prácticas carnales. Pedro señala a los falsos maestros, amén, que querían introducir, amén, cosas, amén, que usted sabe, eran pura mentira o cosas que no venían a ser verdad, lo que es la doctrina que conocemos, amén. Así que el consejo del Señor en esta noche, hermanos, es tenemos que tener cuidado con la apostasía también, amén. Amén. No nos demos a ello, amén. Guardemos, amén, la doctrina del Señor, la sana doctrina. Vamos así a orar, despedidos, amén, esta noche, varón. Si puede hacer la Amén. oración, y Dios me le bendiga en esta noche también. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te agradecemos por poder estar aquí en tu casa, Señor, con fuerzas nuevas, Señor, siempre tú ayudándonos, Señor. Gracias por tu sabiduría, Señor, y gracias que a pesar que nuestras limitaciones son tantas, Señor, tú deseas usarnos, Señor. Esperamos, Señor, que tu pueblo haya sido bendecido con la palabra. Tú sigue obrando en la vida de mi hermano Abel, Señor. Guarda la casa pastoral, guarda a tus siervos, Señor. Guarda a aquellos que te aman y te temen, Señor. Y aquellos que están errados por alguna enseñanza incorrecta, Señor. Dios mío, abre ese entendimiento y tráelos a la luz que eres tú, Padre. Te bendecimos, te adoramos y todo esto te lo pedimos en el grande y poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza y honor a ti solamente, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan una muy buena noche.